Mi nombre, Mario Lugardo Covarrubias Pérez. El motivo de poder estar con ustedes por este medio es con un solo propósito: compartir una experiencia en la producción y elaboración de un compuesto cerámico, en específico una frita cerámica, con el propósito que al final de su obtención podamos preparar esmalte cerámico. La base del esmalte o vidriado era una frita. Y en este caso, las formulaciones que se nos presentaban en la escuela para la preparación de los esmaltes estaban ahí, y la frita que nos pedían preparar en ese momento para el esmalte que yo iba a utilizar era la frita 3134 de la compañía Ferro Mexicana. Así fue mi primera incursión con este tipo de fritas. Para esa época, con toda sinceridad, a su servidor lo que menos le importaba era conocer qué significaba la frita. Yo sabía que era un material que tenía que pesar, mezclarlo con otros compuestos como caolín, bentonita, cobre, hierro, etcétera. Los tenía que mezclar, aplicarle su agua. Ni siquiera entendía yo el concepto de la necesidad de que teníamos que tener una densidad o peso específico adecuado en función de la absorción del cuerpo cerámico del sancocho. Y bueno, entonces para tal efecto, pues se preparó el esmalte de acuerdo a la formulación y la composición que allí estaba, utilizando esa frita 3134. Pero en ese momento era yo estudiante. Cuando salgo de ser estudiante, mi primer encuentro, ya en trabajo, en comunidad, en talleres artesanales, con los esmaltes, ya no se hablaba de esa frita, se hablaba en específico de esmaltes crudos para alta temperatura, donde el fundente enérgico pues generalmente era el feldespato. Me encuentro siempre la demanda de la frita 3134 en específico. Frita 3134, Ferro Mexicana. Esto es lo que me lleva ahora en la actualidad, en este momento, a desarrollar el ejercicio de producir la frita 3134 experimentalmente en el taller. Por supuesto que esta frita está disponible en el comercio, disponible en el mercado, y no nada más la tiene Ferro Mexicana, seguramente las demás compañías como Macesa, como Cover, como Daltile, etcétera, todos ellos tienen las fritas cerámicas equivalentes a la 3134. Y solamente es necesario preguntarles a ellos y, por supuesto, muy probablemente el ejercicio que yo les voy a presentar puede ser muy costoso económicamente o costoso económicamente, que vaya yo y compre la frita en este momento. Pero no se trata de comprarla, se trata de realizar esa tarea, ese ejercicio. Pero además de que vamos a poder realizar el ejercicio a nivel taller, aquí hay algo muy importante. Vamos a poder realizarlo experimentalmente para su fusión, para llegar a hacerla líquida. Esta frita la vamos a realizar en un horno de microondas. Ahí vamos a llevar el proceso de fusión en su crisol, por supuesto, respectivamente. Hablar de las fritas, y es muy sencillo el principio del porqué del fritado.
Generalmente dentro de las formulaciones para preparar los esmaltes crudos, pues obviamente si son esmaltes crudos no tenemos necesidad de fritar. ¿Por qué? Porque muy probablemente las materias primas que vamos a utilizar para los esmaltes crudos no son de carácter soluble en agua. Y recordemos que los esmaltes se aplican vía líquida, vía acuosa. Entonces, si nosotros utilizáramos compuestos que son solubles en agua, por supuesto estos, al ser aplicados sobre el cuerpo cerámico y al ser solubles en agua, no van a cumplir con las especificaciones y características que nosotros deseamos de ellos. Entonces, por ejemplo, la frita 3134 tiene compuestos de carácter soluble como el boro, como el sodio, ¿verdad? Como el carbonato, los carbonatos, carbonato de calcio, y entonces hay que hacerlos insolubles. Ok, entonces, lo que nos tiene que quedar muy claro es que el proceso de fritado debe de cumplir el requisito de hacer insolubles a todos aquellos compuestos que forman parte de la composición del vidriado, que son solubles, hacerlos insolubles. Esa es una parte fundamental y es uno de los fines y objetivos del proceso de fritar. Además, que trae una serie de beneficios importantes, ¿no? El fritado, al utilizar las fritas, los esmaltes que con ellas se preparen, van a ser mucho mejores en transparencia, en homogeneidad, van a dejar de generarnos problemas muy importantes como el burbujeo, porque se van a eliminar los carbonatos, los sulfatos. Entonces, este proceso de fritado es importante a lo largo y ancho del campo del uso de esmaltes cerámicos de tipo artesanal, de tipo industrial, para los diferentes campos de la cerámica, como es la producción de muebles sanitarios, de pisos y azulejos, de vajillas, etc. Entonces, repito, las fritas forman parte de la composición de los vidriados o barnices para esmaltes fritados, semifritados, pero no en esmaltes crudos. Un ejemplo muy sencillo en esmaltes crudos es los esmaltes que los artesanos preparan en las comunidades rurales, que son a base de óxido de plomo, como minio, si es rojo, como litargirio, si es amarillo, y que este óxido de plomo lo mezclan obviamente con el óxido de silicio o sílice, y con esto forman sus esmaltes crudos. Solamente hacen su proporción, promedio 75% de plomo, 25% de sílice, los mezclan, les agregan agua, los llevan a la densidad adecuada que ellos consideran propia, bañan la pieza, la cargan en el horno, la queman y obtienen un vidriado de monosilicato de plomo con, que no es fritado. Mas, sin embargo, en el comercio existen fritas de monosilicatos de plomo. ¿Y cuál es la diferencia entre el uso de esta frita cruda que prepara el artesano con la frita que la encontramos en el mercado, que son monosilicatos de plomo fritados? Pues que la frita de monosilicato de plomo fritado funde a menor temperatura que el esmalte crudo que preparó el alfarero. Misma composición, sin fritar, misma composición ya fritada. Además de que funde a más baja temperatura, que se amplía su rango de maduración o de fusión, bueno, también tenemos la oportunidad de que esa frita la vamos a poder utilizar sin tener el riesgo de intoxicación por plomo derivado de la ingesta del óxido de plomo que estamos manejando en el vidriado crudo, sin fritar,
a diferencia del monosilicato de plomo fritado, que por ese proceso se reduce el riesgo de intoxicación por plomo por el uso del mismo compuesto, de la misma fórmula, pero fritada. Esta es una parte importante y es algo que tenemos que tener referencia. Entonces tenemos nuestras fritas, que tienen mejores propiedades que si las utilizamos crudos, y nos da la oportunidad de desarrollar una serie de esmaltes o barnices o vidriados dentro de un amplio rango de temperaturas. ¿Por qué? Porque obviamente vamos a poderlas ir modificando en función de agregarle o incorporarle agentes que les van a dar mayor refractariedad, agentes que les van a dar propiedades de resistencia mecánica, resistencia química, resistencia a la abrasión, refractancia a la luz, resistencia a los ataques químicos, resistencia a los compuestos a la agresividad de los ácidos, pero también así de los compuestos de los jabones, ¿verdad? Entonces, todas esas propiedades se obtienen a través del proceso de fritado. También en esmaltes crudos, pero en este caso de los esmaltes crudos habrá que hacer también una serie de adiciones de otros materiales que les van a poder también conferir esas propiedades. O sea, el fritado nos ofrece un campo amplio de uso y aplicaciones de las fritas para diferentes productos cerámicos. Bien. El ejercicio que vamos a llevar a cabo, repito, va a ser primeramente en un proceso de la fabricación de la fusión de la frita, utilizando como energía las microondas de un horno de microondas casero. Este proceso lo vamos a llevar a cabo muy mucho. ¿Qué estamos viendo en este asunto? Estamos viendo lo que yo les comentaba, que vamos a preparar lo de la frita 31-34, pero la vamos a llevar a cabo en una forma experimental, utilizando como energía las microondas del horno de microondas de la casa. Para tal efecto, tenemos que conocer la composición molecular o la fórmula molecular de la frita 31-34. Y dice que su fórmula molecular, como viene en los libros, en la literatura, dice que de óxido de sodio se compone de 0.316 moles, de óxido de boro se compone de 0.632 moles y de óxido de silicio se compone de 1.47 moles, así como de 0.684 moles de óxido de calcio. Esta es la composición o fórmula molecular de la frita 31-34. Como ya conocemos la composición de la fórmula molecular 31-34, ahora debemos de pensar cuáles son los materiales de donde vamos a tener o donde vamos a tomar el sodio y el boro que nos pide la fórmula molecular. ¿De qué materiales naturales los vamos a usar? ¿O de dónde los vamos a tomar? Entonces, bueno, para el efecto del boro y del sodio, vamos a tomar el bórax pentahidratado. Y para tal fin, necesitamos conocer el peso molecular del bórax pentahidratado. Entonces, vemos que el bórax pentahidratado trae 2 moles de sodio por 1 mol de oxígeno, trae 2 moles de boro por 3 moles de oxígeno y trae 5 moles de hidrógeno por 2 de oxígeno.
Así despejamos y obtenemos nuestro peso molecular del bórax pentahidratado, que va a ser el material que vamos a utilizar para preparar la frita 3134. Toda vez que conocemos el peso molecular del bórax pentahidratado, aquí lo tenemos, entonces la fórmula de la 3134 nos pide 0.316 moles de bórax pentahidratado, y lo multiplicamos por su peso molecular y nos arroja ya 92.08, equivalente a un 37% de bórax pentahidratado que vamos a utilizar para introducir en nuestra frita 3134 la cantidad de bórax y sodio que nos pide. De carbonato de calcio vamos a utilizar 100. Que su peso molecular del carbonato de calcio son 100.1 multiplicado por 684 que nos pide la fórmula, son 68.46, equivalente a 27.5%. Y de sílice, que nos pide la fórmula 1.47, vamos a utilizar 60.1, entonces nos va con su peso multiplicado por su peso molecular 60.1, vamos a utilizar 88.38, equivalente al 35.5% de sílice, dándonos un total de 100, y entonces es como nosotros vamos a preparar el 37% de bórax pentahidratado, el 27.5% de carbonato de calcio y el 35.5% de sílice. Sílice, bórax pentahidratado y carbonato de calcio, 3 compuestos con los que vamos a preparar nuestra frita 3134 en pequeña escala. Vamos a mezclarlos para generar 25 gramos del compuesto de la frita 3134 introducidos en el crisol, y lo vamos a introducir en nuestra caseta refractaria. Aquí la tenemos, misma que vamos a llevar al horno de microondas de casa. Aquí lo ven, y lo vamos a programar en tiempo. Aquí no hay manera de medir temperatura más que a ojo y en tiempo y por color. Entonces, el tiempo de fusión que le dimos a este compuesto de la frita fue alrededor de 35 minutos, llegando a alcanzar una temperatura máxima de alrededor de los 1200 grados centígrados. En este momento, en esta imagen que ustedes ven, aquí ya se encontraba la frita completamente fundida. Eran 25 gramos, mismos que sacamos el crisol de la caseta refractaria, y como era muy pequeña la cantidad, si nosotros tratábamos de vertirla, esta sí va a quedar en lo largo, como ustedes lo pueden ver aquí, del crisol. Así que procedimos a meterla en agua. El crisol caliente se metió al agua, entonces se enfría, la frita se solidifica. Al entrar en contacto con el agua y a la temperatura que está, hierve, ¿verdad? Entran burbujas en el vidrio, y este es el aspecto que nos dio una vez frío. Lo que vemos aquí, ustedes pueden ver el nivel de frita cómo estaba aquí, que fue cuando fundió, y ahora ven cómo está el nivel de la frita. Esto lo extrajimos, aquí lo pueden observar, se alcanza a ver el blanco, y
procedimos a su molienda. La molienda se llevó, para poderla moler, secamos la frita. Este tipo de fritas no la puedes mover vía líquida, de inmediato no, porque si la mueles vía líquida, pues se te pega toda. Entonces, lo que hicimos fue secarla y molerla en seco en el crisol. Y toda vez que obtuvimos de esos 25 gramos este material, al material le incorporamos caolín EPK, como agente suspensor, y que además le va a dar propiedades de aplicación, de suspensión, de que se pueda expandir la frita sobre el cuerpo cerámico donde lo vamos a aplicar, vía acuosa. Pero como era una cantidad muy pequeña, pues obviamente también las piezas que utilizamos para probar, toda vez que se fundió la frita, y probarla y ver su aspecto físico, pues entonces la molimos y tomamos unas piezas pequeñas para tal fin. Se esmaltaron, como ustedes lo pueden ver aquí. Son estas piezas pequeñas, venían con un pequeño engobe o decoración que los artesanos les ponen. Estas piezas las compré en una feria allá en Michoacán, en un domingo de Ramos, y en una feria nacional muy importante, bueno, más bien una feria estatal, pero la más importante en la producción y venta de alfarería, donde convergen todos los pueblos de Michoacán a presentar sus productos de cerámica, alfarería, textiles, de sus artesanías de Domingo de Ramos. Entonces ahí apliqué, ustedes pueden ver, y ¿qué hicimos? Una vez aplicada la frita, o ya ahora esmalte, porque ya tiene su agente de suspensión, ya no es solo el vidrio, sino ya trae un agente de suspensión, que ese agente de suspensión, repito, es el caolín, y que el caolín es un silicato hidratado de aluminio exento de materiales contaminantes como pueden ser hierro, cobre o manganeso, exento, libre de ellos, y entonces se convierte la frita ya en un esmalte. Y aquí vemos, se aplicó el esmalte como lo vieron en la diapositiva pasada, en las pequeñas piezas, y estas se llevaron exactamente al proceso de fusión dentro de la caseta refractaria, y aquí lo vemos. Y entonces se preparó solo la frita. Repito, esto que estamos viendo aquí, estos puntos blancos, es una arcilla o un caolín que quema blanco, que los alfareros utilizan como medio de decorativo en sus piezas. Y entonces en el jagüete, que aquí lo pueden ver ustedes, este jagüetito que está aquí, ¿ven esas manchitas blancas? Bueno, pues esas manchas blancas es el decorado que ellos hacen. Este blanco que está aquí es el decorado que ellos hacen sobre el cuerpo rojo. Y aquí lo que vemos obviamente es entonces que aplicamos el esmalte, y al haberlo aplicado se ve cómo la frita o el esmalte sí hizo su trabajo. Estos tiempos de exposición, por supuesto, estos tiempos de exposición ya no son de 31 minutos, porque lo que fue de 31 minutos fue la fundición de la frita. Estos tiempos de exposición de estas piezas para que fundan en el horno de microondas, en la caseta refractaria, fueron alrededor de 4 a 7 y 10 minutos en el horno. En medida, en función de la exposición a el incremento de temperatura, los esmaltes mejoraron su apariencia, mejoran su acabado visual, su textura, y tiene mucho que ver, para tal efecto, la densidad de aplicación, la cantidad de agua que contiene la suspensión de la frita con el caolín, porque si es muy alta, la cantidad de agua, malo. Si es muy baja, la cantidad de agua, malo. Entonces sí requerimos tener el porcentaje promedio adecuado para que tenga el acabado superficial y visual y de lucidez
la pieza. La importancia de la densidad de aplicación de la frita es muy alta. Tiene que ver mucho con el acabado final del producto. Aquí en este producto central, lo que hicimos fue decorar con un pigmento o un color bajo, un color azul cobalto, y este color en realidad es para una decoración sobre vidriado a temperaturas de cono 0,6, 0,4, pero sobre vidriado crudo. Y en este caso usamos el mismo color, pero lo aplicamos sobre el cuerpo cerámico, que es el corazón, directamente sobre el cuerpo, y luego aplicamos la frita. Y entonces, aquí tenemos el resultado. La frita no atacó, no disolvió al color bajo vidriado, pero que es un color sobre vidriado para cono 0,6, 0,4. Finalmente aquí tenemos para todos los, en realidad, para todos los productitos que nos alcanzó esa prueba pequeña de 25 gramos de la frita que preparamos utilizando como energía las microondas del horno, en el horno de microondas, en la caseta refractaria. Después que hicimos este ejercicio, decidimos llevarlo a mayor temperatura. Perdón, no a mayor temperatura, decidimos llevarlo a realizarlo, pero ya no en 25 gramos, sino ya lo que preparamos fue 1 kilo de frita. Entonces, obviamente, pesamos los materiales, pero para tal efecto, para poder realizar esto, preparamos un hornito, que es un bote tamalero, que está forrado con manta cerámica de alta temperatura, de la más alta temperatura, y este botecito tamalero normalmente lo utilizamos nosotros, como lo ven, donde el quemador va aquí abajo y aquí entra por el orificio central. Aquí cargamos nuestra placa placa refractaria y aquí hacemos la carga de las piezas, lo tapamos, ¿verdad? Y en él quemamos piezas cerámicas. Hacemos generalmente este hornito, lo utilizamos para practicar y llevar a cabo pruebas de la técnica de Raccoon. Entonces, ¿por qué motivo lo tuvimos que hacer aquí? Porque obviamente, miren ustedes, para lo de la frita, aquí está nuestro crisol, y por supuesto que este crisol, pues no le puede estar pegando por abajo no debe pegarle por abajo el fuego, tiene que entrar axialmente con el propósito de que fundan la frita, y nuestro crisol tiene un orificio al centro, y en ese orificio, cuando la frita fluya, ese orificio que tiene al centro va a permitir que esta caiga, en esta fotografía, en esta imagen la ven, en este recipiente, en agua fría. Crisol que tiene un orificio al centro, pequeño, que es tapado con el mismo compuesto ya de la frita, preparado, y tomamos un poquito de él, lo mezclamos con tantita miel, tapamos el orificio del crisol, y entonces aquí ven ustedes cómo la flama de nuestro quemador está entrando, pero no está pegando directamente sobre el refractario, sino por un costado y por debajo del mismo, y lo que queremos es que nuestro calor gire así radialmente y suba la temperatura del horno bajo estas condiciones. Para que, repito, cuando se dé el proceso de fritado, caiga en este recipiente. Pues, ¿qué les platico? Que definitivamente va muy bien, va subiendo la temperatura, alrededor de 3 horas, 2 horas 45 minutos, llegamos a una temperatura de 1200 grados centígrados, el pirómetro marcaba 1199 grados centígrados,
y nos dábamos cuenta de que no fluía, que no caía la frita, pero en el entendido que era tal ya la temperatura y sabíamos que este proceso ya se había dado, pero no se estaba concretando, no se estaba completando. Entonces, al entender que aquí había algún problema y su servidor, al observar que algo estaba sucediendo y que no era normal, decidió extraer el crisol con la frita fundida del horno y llevarlo directamente a un bote, a un recipiente que contiene agua fría, con el propósito de vertir, ahora sí, el contenido líquido ya de la frita preparada. Ustedes lo pueden ver ahí, pueden ver ustedes cómo fluye, aquí se ve clarísimo cómo está fluyendo. Vean la temperatura del crisol, repito, 1200 grados centígrados. Es una tarea que tienes que hacerla decidido, con la actitud de tomar el crisol, extraerlo y obviamente vertir en agua. En el ejercicio de la pequeña escala que hicimos en la caseta refractaria de la fusión de la frita, pues fue diferente porque era muy poquitos gramos y pues lo metimos en el recipiente de agua completamente. Aquí no, aquí lo que hizo su servidor fue sí dejar fluir, que cayera toda la frita que estaba ya líquida, como se ve aquí en el recipiente con agua, y toda vez que eso sucedió, bueno, la regresé al horno. Y entonces, ¿qué obtuvimos? Pues obtuvimos de inmediato nuestra frita ya fundida. Obtuvimos un borosilicato de calcio y sodio. Sin alúmina. No le metimos alúmina y entonces secamos la frita. Déjenme permitirles platicar un poquito más de esto. Aquí vemos cómo está y dejó la marca de que nuestra frita había fundido completamente, y esto que vemos aquí pues es obviamente el escurrimiento de la frita ya fundida, toda vez que ya había fundido, y aquí vemos la marca. Aquí vemos cómo el tapón que pusimos sí se botó. Sí botó el tapón, pero aquí es donde vemos la complejidad. Algo sucedió durante el proceso de fusión de la frita, algún material que no entiendo yo de dónde pudo haber llegado, que impidió esto negro que está aquí, es esto negro que está acá, y es como un compuesto vítreo, pero muy duro, que impidió que la frita fluyera. Pero miren aquí, el botón sí lo botó, pero no alcanzó a fluir el vidrio. Entonces no sé qué agente, todavía no lo he destruido, no he destruido el crisol, por un lado. Y por el otro, nos dimos cuenta a su vez de que nuestro crisol también estaba ya filtrando el líquido, la frita. Aquí lo vemos. Tan ya lo estaba filtrando, aquí se ve la abertura, que empezó a escurrir sobre la base del horno. Y miren ustedes cómo al ir escurriendo empezó a agredir, dejando un pocito profundo de alrededor de casi 1 pulgada, ¿eh? Estaba a punto de llegar a la lámina del horno. De no haber hecho la acción pasada y probablemente nosotros estar esperando a que esta siguiera solito, quisiera fluir, hubiera probablemente ocurrido pues un problema delicado. Entonces, bueno, aquí vemos muy claramente que ese fue uno de los asuntos.
Y bien, repito el problema, nuestra frita húmeda, nuestra frita seca, la introduje en un molinito, en una jarra de porcelana. Tengo un molinito basculante y ahí le metimos la frita y la molimos, y aquí la tenemos ya molienda después de 2 horas y media de darle su molienda. Y entonces ya con eso volvimos a preparar la frita con su caolín, su agente suspensor, y en este caso, por ejemplo, parte de la frita le agregamos óxido de cobre, amaya impalpable, y entonces vean ustedes, aquí lo que tenemos es un esmalte transparente, verde, pero que sobre cuerpo rojo no reacciona de la misma manera. Y miren ustedes, curiosamente aquí vemos cómo sobre el blanco sí da el verde, pero sobre el rojo, sobre el cuerpo rojo, no da el verde. Y aquí alcanzamos a ver todas las pequeñas impurezas del tipo de decoración que es el artesano, que no las vemos a simple vista, pero con el verde sí se desenmascara, ¿no? Y aquí lo vemos la misma frita, pero antes de que se le aplicara el óxido de cobre, y vemos, estas son las pinceladitas que les decía yo, que es un caolín o es una arcilla blanca que los artesanos de estas comunidades donde se fabrican estas piececitas le ponen como elemento decorativo. Y repito, si está pigmentado el esmalte, pues puede lucir muy bien, pero si no está pigmentado, pues no luce tan bien, ¿no? O sea, sí luce tan bien, pero no luce tan bien. Aquí lo vemos también, el mismo esmalte, ya de la frita 31-34, de la del kilo ya fundido, y además un pequeñito experimento donde le incorporo una piececita de vidrio, que estas piedritas de vidrio las venden en el centro de la Ciudad de México para los artesanos urbanos que hacen collares, etcétera, pectorales, y son provenientes de China, pero son compuestos vítreos, que se lo agregué ahí y en el micro también fundió, que vamos a ver un efecto interesante de esto más adelante. Y bueno, finalmente, aquí vemos resultados interesantes, ¿no? La frita transparente, decorado bajo vidriado, en cuerpo blanco. La misma frita, transparente, pero pigmentada con óxido de cobre, alrededor del 3%. La misma frita transparente, pigmentada con óxido de cobre, pero llevada a un proceso de reducción, postcocción, extrayéndola de la caseta refractaria y sometiéndola a un proceso de reducción dentro de una casetita donde haya serrín, y al sacarla a la temperatura de alrededor de los 1000 grados centígrados, obviamente se introduce en esa casetita con acerrín, se ahoga y se genera esta reacción, dando este tipo de efectos metalizados. Y este es parte de los resultados de ese proceso en la frita. Si yo le agrego a esta frita óxido de zinc, dependiendo del porcentaje del óxido de zinc, si le agrego óxido de titanio, dependiendo del porcentaje de óxido de titanio, si le agrego óxido de circonio, pues entonces yo estoy llevando a cabo un compuesto. Si le agrego alúmina, estoy pudiendo transformar de ser un vidriado o una frita transparente a llevarla a una frita opaca, en donde, o llevarla a una frita mate, y entonces podemos tener una gran diversidad de productos que se desarrollan con esa frita. Resultados de estas fritas exentas de plomo, con óxido de cobre, con óxido de cobalto, con óxido de hierro, en procesos de monococción, de bicocción, y procesos de reducción postcocción llevados a cabo
en los hornos de microondas. Aquí, este es un ejemplo más de lo que podemos estar trabajando, lo que estamos trabajando en los hornitos de microondas, en las casetas refractarias, en donde aquí hay frita y acá no hay frita. Pero los acabados y texturas superficiales que las piezas adquieren derivados de esos procesos de oxidorreducción, en donde se encuentran presentes metales, tales como metales, el alambre de cobre, etcétera, dan este tipo de fenómenos que a mí me parecen muy interesantes. Aquí hay materia orgánica, hay cobre metálico, aquí hay presencia de materiales que generaron expansiones en el cuerpo cerámico, pero cada una de estas piezas nunca, jamás van a poder ser repetidas. Todas serán diferentes. Más resultados: cuerpo cerámico, blanco, esmalte transparente fritado sin plomo, piezas vítreas importadas de China que las venden por kilo, por collar, por trenza, con efectos, las tres con efectos reductivos de oxígeno, postcocción. Aquí están las piececitas que les digo, me encanta los efectos que toman las piezas, y yo podría decirles que son productos vitro cerámicos. ¿Por qué? Porque hay vidrio y hay cerámica. Mismo esmalte, proceso de reducción con cobre. En pláticas con los compañeros ceramistas, que si fue primero las fibras naturales o fueron primero la cerámica. Bueno, finalmente llevo a cabo un ejercicio en donde la pieza le introduzco la barbotina de la arcilla, le permito que se genere un espesor de la barbotina hasta alcanzar un dosor adecuado. Toda vez que se seca la pieza, la introduzco en el micro, en la caseta refractaria, y por supuesto obtenemos un jagüete porque se combustiona toda la materia orgánica. La arcilla registró completamente el acabado y la textura de la pieza, la vidreo, y estos son los resultados. Y bueno, también no quiero yo dejar de comentarles que a estas fritas que se prepararon en los dos lotes, el pequeño y el de 1 kilo, también se les llevó a cabo la detección de plomo en su superficie, utilizando, para desenmascarar el plomo, rodizonato de sodio con una base ácida, que en este caso es el vinagre, un cotonete, y suficiente para preparar el reactivo y desenmascarar la presencia de plomo en los vidriados cerámicos. Resultados: por supuesto, ausencia de plomo en la frita 3134, fundida tanto en el micro como en el horno de gas. No plomo. Perdón. Aquí tenemos el proceso, ¿verdad? Desde el inicio están nuestros materiales, la preparación y finalmente la reacción. Las piezas que se detecta la presencia de plomo es en una pieza pequeña, juguetería, con cobre, y la reacción da positiva, y este color de reacción, la literatura nos dice
que por ese tipo de tono, este cuenquito cerámico puede estar desprendiendo hasta 100,000 partes por millón de plomo. Que usted o yo, con el solo hecho de depositar una lata de chiles en vinagre en ese cuenco, o tener un alimento ácido, vamos a poder estar en riesgo de estar tragando acetatos de plomo que van a afectar y pueden poner en riesgo nuestra salud y la de los artesanos. Pues compañeras, compañeros, muchas gracias. Estoy a sus órdenes. mclibredeplomo@hotmail.com, mi teléfono. Les agradezco su atención y muy agradecido. Buenas tardes y que descansen. Espero que estén bien.